Sabiendo que la tangente de alfa es raíz cuadrada de 8, un número positivo, y que alfa está entre pi y 3 pi medios radianes, es decir, entre 180 y 270, es decir, en el tercer cuadrante, calcula A el coseno del doble, B tangente de la mitad, C el seno de pi medios más alfa, D el coseno de 3 pi medios radianes siempre más alfa. Aquí tenéis las 19 fórmulas que tenéis que recordar de trigonometría, las elementales, razones trigonométricas de la suma, resta, doble, mitad y luego pasar sumas a productos. 4 apartados. Tenemos un ángulo tal que su tangente es raíz cuadrada de 8, que está en el tercer cuadrante. Como siempre os digo, podríamos hallar el ángulo alfa. Una vez hallado el ángulo alfa, hallo el ángulo doble y ya con la calculadora hallo el coseno, tangente, en fin, lo que quiera. Pero no podemos hacer eso, tenemos que hallar estas razones de estos ángulos sin calculadora, con las fórmulas. En el apartado A me piden el coseno de 2 alfa. Sabemos de memoria, la fórmula es esta, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Necesito entonces saber cuál es el coseno de alfa y el seno de alfa. Es algo que hemos hecho muchas veces, lo hacíamos en secundaria ya. Si nos dan la tangente, con esta fórmula hallamos el coseno, y una vez que sé la tangente y el coseno, con esta primera hallo el seno. Teniendo en cuenta que alfa es del tercer cuadrante, tenemos simplemente la circunferencia econométrica. Ya sabéis que este punto es importante. La abscisa es el coseno, la ordenada el seno de un ángulo phi en este caso. Tenemos un ángulo alfa en el tercer cuadrante, por cierto, este número no llega a 3, pero casi 3. Podría dibujarlo más o menos bien, más o menos estará por aquí. Este será el ángulo alfa. Después, si queréis, lo hallo con la calculadora. Piensa que la tangente tiene que ser casi 3, luego este segmento tiene que ser casi el triple que este. En el tercer cuadrante las tangentes son positivas, pero el seno es negativo y el coseno también. Pasemos a hallarlo. Decía que utilizamos la fórmula 3 de las elementales. 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a 1 partido el coseno al cuadrado de alfa. Cambio tangente de alfa por raíz cuadrada de 8. La raíz cuadrada de 8 al cuadrado es 8. Me queda aquí 9. Coseno al cuadrado de alfa es, por tanto, 1 noveno. Coseno de alfa es la raíz cuadrada de 1 noveno. Pero hay que decidir si positiva o negativa. Lo he comentado antes, alfa es del tercer cuadrante, luego el coseno es negativo, no positivo. El coseno de alfa, por tanto, es menos 1/3. Lo pongo aquí. Me falta el seno, pero voy a la fórmula 1. La tangente de alfa es raíz cuadrada de 8. El coseno es menos 1/3. Luego el seno de alfa pasa multiplicando. Me queda menos raíz cuadrada de 8 partido de 3. Lo escribo aquí. Observa que ya tenemos las tres razones trigonométricas fundamentales de alfa: tangente, coseno y seno. Ahora ya podemos hallar pues el coseno del doble o la tangente de la mitad, en fin, todo lo que nos pidan. Con ayuda de las fórmulas, claro. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Tenemos por tanto menos 1/3 al cuadrado menos este número al cuadrado. 1 noveno menos 8 novenos. Es decir, menos 7 novenos, coseno del ángulo doble. Apartado B, la tangente de alfa medios. Vamos a la fórmula y aquí está. Cuidado, tenemos que decidir si es positiva o negativa. Ahora lo comento. La fórmula la aprendemos de memoria. En un principio pongo más o menos, pero será una de ellas, no puede ser las dos. 1 menos el coseno, es decir, 1 menos 1/3, al final 1 más 1/3. Partido de 1 más el coseno, más menos 1/3. Hablemos del signo de la tangente de alfa medios. Alfa está entre 180 y 270. Por tanto, alfa medios puede variar desde la mitad de 180, que es 90, hasta la mitad de 270, que es 135. Está por aquí. Alfa medios no sé qué ángulo es, pero está entre 90 y 135 grados. Por aquí está alfa medios. Insisto que no sé qué ángulo es. Pero al estar en el segundo cuadrante, las tangentes son negativas. Así que esta vez no es positiva. Nos quedamos con la negativa. Insisto, porque alfa medios está en el intervalo 90 grados, 135 grados. Escribo en grados y no radianes por comodidad.
Seguimos entonces por aquí. Tenemos menos la raíz cuadrada de 1 más 1/3 partido de 1 menos 1/3. 3 más 1, 4/3 partido de 2/3. Los 3 se simplifican y me queda menos raíz cuadrada de 4/2, que es 2. Apartado C, seno de pi medios más alfa. Esto lo puedo hallar de dos maneras. Una sin recurrir a las fórmulas, sino ayudarme de la circunferencia goniométrica y deducir qué pasa con las razones de pi medios más alfa. Piensa que alfa puede ser este ángulo, aunque aquí se llame phi, da igual. Si le sumo pi medios radianes, que son 90 grados, pasaría a este ángulo. ¿De acuerdo? El seno es la ordenada de este punto, es decir, la y. Este sería el seno de pi medios más alfa, que observa coincide con el coseno de alfa, con el mismo signo. Haciendo eso, desde luego, terminamos enseguida. Coseno de alfa es conocido, es menos 1/3 y ya está. Pero con tal de utilizar las fórmulas que tenéis que ir memorizando, lo vamos a hacer de otra manera. Aquí tengo el seno de la suma de dos ángulos, este ángulo y este. El seno de la suma de dos ángulos, tengo una fórmula para hallarlo. Es seno del primero por el coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Seno de pi medios radianes, seno de 90 grados. En este punto el seno es 1, la y es 1 y la x, que es el coseno, es 0. Coseno de pi medios es 0. Me queda por tanto 1 por coseno de alfa más 0 por seno de alfa. En definitiva, coseno de alfa, como ya deduje antes. Apartado D. Coseno de 3 pi medios más alfa radianes. Pasa igual que antes. Puedo hacerlo de dos maneras. Ver qué relación tiene el coseno de este ángulo con el coseno seno de alfa. La circunferencia goniométrica me ayuda. Imagínate que este es el ángulo alfa. 3 pi medios son 270 grados. Si le tengo que sumar alfa, es decir, esto de aquí tiene que ser alfa, estaríamos en este ángulo que estoy marcando ahora. La ordenada de este punto es el seno, pero esta vez me interesa el coseno. El coseno es la abscisa. Yo me doy cuenta que el coseno de 3 pi medios más alfa va a ser igual que el seno de alfa y con el mismo signo. Escribo aquí seno de alfa es conocido, menos raíz cuadrada de 8 partido de 3, es lo primero que hice, ¿verdad? Allá de esto. Puedo dejar así, también es verdad que 8 es 2 al cubo, luego se puede sacar un 2 fuera y dejarlo así. Menos 2 por raíz cuadrada de 2 partido de 3. Es una expresión más simplificada. Pero vamos a ver que obtenemos el mismo resultado, utilizando la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos. Este ángulo y este. Hace el papel de la alfa y beta en mi fórmula. Bien, pues supongo que lo habéis memorizado. Es el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. 3 pi medios radianes son 270 grados. Vamos a ver este punto. La y, la ordenada, es el seno por tanto es menos 1. La x es el coseno, que es 0. Tenemos 0 por coseno de alfa menos 1 por seno de alfa. Al final, seno de alfa, como ya dije. Como dije al principio del ejercicio, yo podía haber hecho esto de otra manera con ayuda de la calculadora. Si yo sé que la tangente de alfa es raíz cuadrada de 8, yo puedo hallar alfa con ayuda de la calculadora. Tengo que darme cuenta también que alfa está en el tercer cuadrante. La calculadora me va a dar del segundo cuadrante. Una vez hallado el ángulo alfa, pues puedo hallar el ángulo 2 alfa o puedo hallar el ángulo alfa medios. Y una vez hallado el ángulo doble de alfa, pues puedo hallar su coseno. Una vez hallado este ángulo, con la calculadora puedo hallar también la tangente de ese ángulo. Es una forma de comprobar que lo hemos hecho bien. Lo voy a comprobar, pero antes voy a hacer este cociente, por ejemplo, es menos 0,7 y el 7 de periodo, igual que aproximadamente menos raíz cuadrada de 2 es menos 1,41, 42. Aquí tenemos una calculadora científica. Ángulo cuya tangente es raíz cuadrada de 8. Silf, tangente, raíz cuadrada de 8. Avanzo, cierro paréntesis
Me da el ángulo en grados, porque así lo tengo configurado, 70 grados, y es que un ángulo del primer cuadrante, la tangente es positiva, pero el que yo voy buscando está en el tercer cuadrante, justamente 180 grados más. Le sumo 180 y aquí tenéis el ángulo alfa, este que hoy dibujé, 250 grados y pico. Si halláis el coseno, veréis cómo os da menos un tercio. Voy a hacerlo. A ver, coseno del ángulo, ahí lo tenéis, menos un tercio. Bien, pues el ángulo mitad de 250 efectivamente estará entre 90 y 135, como dije, es 125. Y quería hallar la tangente de este ángulo, me tiene que dar menos 1,4142. Tangente del ángulo, ahí lo tenéis, menos 1,4142. El ángulo alfa, si lo multiplico por 2, pasa a ser más de una vuelta. Y su coseno me tiene que dar menos 0,7. Veamos, coseno de este ángulo igual menos 7 novenos. Me da el resultado en fracción, como aquí tenía. Aquí he escrito lo que antes he hecho con la calculadora. Tenéis más ejercicios de trigonometría a nivel de primero de BAT en un enlace que hay en la descripción del vídeo que subo a YouTube. Subo a YouTube los vídeos, pero los ordeno en la web aprendermatematics.org. Ahí podéis leer el enunciado antes de ver el vídeo, buscar lo que os interesa porque está ordenado por cursos y temas. En YouTube está todo desordenado y será difícil encontrar lo que buscáis quizá.